Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una reseña de este hermoso tarot que se llama el tarot de la bruja de jardín o del jardín de la bruja y está ilustrado por por Natasha Ilichi y escrito por Sasha Graham. Es de la casa o de la imprenta Llewellyn, que como se ve aquí tiene un costo generalmente de $33. Bueno, creo que no enfocó la cámara, no dio. Pero tiene un costo generalmente de $33. Que es, bueno, no es tan costosísimo como algunos otros decks o algunas otras barajas. Generalmente las barajas o el mass market, como le suelen decir, suelen ser más económicas, ¿no? Pero entiendo por qué es costosa. La verdad es que la caja está pesada. No es como estas cajitas de otros tarot que son súper ligeras y que el material es bueno, pero no es tan pesado. Este material es pesado, bien pesado. Y es más que todo por el libro. También vemos que tiene... La apertura es con imán, ¿no? Entonces es una caja imantada y bien dura. Por eso es pesada esta caja. Es súper bonita. A mí me gustan las ilustraciones de Natasha Ilichi y tiene como un estilo artístico de acuarela. Pero bueno, vienen aquí 78 cartas y con un libro guía de 312 páginas full color. Ya vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a ingresar, vamos a ver aquí. Miren esto súper bonito que tiene allí, creo que sí se nota. Y vamos a ver el libro, que el libro es pesado. Se ve de muy buena calidad, se siente de muy buena calidad y todas las páginas son a súper color y esmaltadas. O sea, por eso es que el libro también es pesadito. Pero miren, está precioso. Aquí está Sasha Graham y aquí está la ilustradora Natasha Ilichi. Yo les digo así, Ilichi, no sé la verdad cómo se pronuncia el apellido. Dicen que ella es de Escocia. Quizás por eso también tiene un poco este estilo, ¿no? Como de bruja céltica y así. Es súper bonito. También cuando van a su Instagram tiene todo este vibe. Así como que es ella misma este vibe. Y miren, me encanta su arte. Estas ilustraciones son muy bonitas, me fascina. Esta es la primera edición. Chévere. Es la primera edición. Fue impreso en este año 2023. Así que está súper bonito. Vamos a ver más a fondo el libro. Tienen aquí obviamente la parte 1 en donde habla un poco sobre los pasos esenciales para leer tarot, cómo leer tarot inmediatamente, sobre las prácticas diarias, luego los significados de los arcanos mayores, menores, un poco de tarot y astrología, tarot y numerología, también el significado de los colores, meditaciones, Bueno, entonces aquí viene una introducción, viene un poquito una historia, hablan un poco de los arquetipos, cómo usar los secretos de los arquetipos. Aquí pone como unas reglas del jardín mágico. Aquí vamos a ver algunas informaciones sobre rituales, sobre tips. Y luego vamos a ver directamente los arcanos mayores. Tenemos acá como una pequeña introducción a cada uno de los caminos espirituales por donde empiezan las cartas del tarot, el tarot de la numerología, astrología y bueno. Y luego ya vienen acá los significados, ¿no? de las cartas. Por ejemplo, aquí ya viene el loco. Bueno, entonces ahorita enfoqué un poquito más la cámara para que puedan ver el contenido y tengan una idea de qué es lo que van a encontrar en el libro. Si ustedes son de las personas que así como yo me gusta leer el contenido de los libros de las barajas. Creo que es importante porque siempre recordemos que las barajas, la mayoría de ellas están elaboradas por dos personas. Por una, el ilustrador y por la otra, la persona que escribe el libro. ¿Ya? Entonces es un trabajo en conjunto. No podemos desmeritar tampoco el trabajo de la otra persona. Y también vemos de las diferentes perspectivas de cada uno de los escritores. También podemos aprender muchas cosas viendo las guías de las barajas de tarot o de los oráculos incluso.
Todo verdadero lector siempre está atento a esto, ¿no? Y con referente al lector me refiero a los lectores de tarot y de oráculos. Siempre estamos buscando más información y aprendiendo sobre otros compañeros. Pero bueno, aquí vamos a ver la carta del loco, que como ven empieza con una palabra clave que dice beginning, o sea, los inicios. Luego viene un elemento que es el elemento aire, y luego viene aquí un poema, viene como un poema escrito. Y en la parte inferior ya viene un poco el significado o una historia de lo que representa el loco, ¿ya? Entonces vamos viendo aquí, que obviamente está en inglés, ¿no? Y acá ya vemos que está la fotografía en grande de la carta que obviamente vamos a encontrar acá. Y al final, después de la historia y todo lo demás que sí explican dentro de esta descripción, sí explican un poco de los significados que vemos en la carta, de por qué el personaje está haciendo esto, sí explican. Y también vemos acá qué significa la carta cuando está al derecho y cuando está al revés. Al final deja como una pregunta que la persona se debe hacer cuando saca la carta. Entonces, esta baraja se puede utilizar tanto para lecturas de tarot predictivo, por ejemplo, y también como lecturas de tarot terapéutico, porque si tú utilizas el tarot como para crecimiento personal o para indagar en ti mismo, para hacer un trabajo meditativo, etcétera, puedes utilizar luego las preguntas que dejan al final de cada carta, ¿ok? Y de esa manera pues te autoanalizas un poco más o investigas un poco más al respecto de cómo te sientes en ese día, o te dan como algo a analizar, ¿no? Algo a pensar y a esclarecer en ese día. Pero bueno, entonces es algo que me gusta mucho. Me gusta bastante que hayan explicado dentro del escrito por qué están ciertos elementos en la carta. También me gusta el hecho de que expliquen por qué también hacen ciertas acciones, porque en algunos tarots no dicen, o sea, simplemente está el gráfico ahí y no explican algo al respecto, por qué está en esa posición, o por qué pusieron esto, o por qué agregaron tal cosa. Y entonces en esta baraja sí explican por qué han agregado ciertas cosillas, por qué está en tal posición, y además de eso cuentan también como una historia, entonces dejan varios significados a la vez. Si vemos aquí en el mago, en la carta del mago, que esta es la carta, miren qué bonita, igual es lo mismo, nos dejan acá una palabra clave que se llama mastery, que es la maestría, y nos dejan un planeta que es el planeta Mercurio, ya que bueno, sí sabemos que al mago lo rige el planeta Mercurio. Y también dejan acá el poema, un poema así pequeñito, muy bonito la verdad, y nuevamente la historia, y vamos a ver luego el significado de esta carta al derecho, al revés, y nuevamente una pregunta que se puede hacer el lector, ¿ya? Y así con todos, incluyendo con los arcanos menores, o sea, están toditos, muy bonitos todos, incluyendo todos los arcanos menores. Y si nos vamos al final del libro, vamos a ver por aquí, justamente termina acá. Miren, por ejemplo, el rey de oros le ponen como palabra clave SEO. ¡Oh! Y aquí ponen como astrológicamente Tauro, entonces esto lo ponen acá. Pero igual ya sabemos que Tauro es un signo fijo de tierra, sino que le ponen Fixed Earth. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, al final ponen como unos pequeños rituales, ya sea para limpieza, para visualización, y ponen aquí unas pequeñas tiradas como la tirada del alma gemela, la tirada del nuevo amor. También nos ponen aquí una tirada de finanzas, de la familia, de un hogar feliz, de conocimiento o sabiduría ancestral, y bueno, un montón de tiradas que tienen como un punto en específico, que están muy bonitas, ¿eh? Y aquí al final una conclusión. Listo. Pero está muy bonito, me gusta bastante. Si eres de estas personas que les encanta que las cartas vengan con estos significados astrológicos, que hasta donde yo veo
sí tienen gran relación a los significados que generalmente se le han colocado a cada carta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los enamorados Géminis, sí. Vamos a ver, por ejemplo, acá donde ponen a la suma. La suma, claro, la ponen como la luna, ¿sí ven? Ajá. Y la luna, generalmente la carta de la luna suele representar Piscis. Así que vamos a ver acá. Es que este también está siguiendo esa línea. Pero nuevamente, eso va a depender de las escuelas de tarot que ustedes lean o que ustedes estudien, ¿ya? Porque cambian muchas veces ¿cómo se podría decir? Los signos del zodiaco según las cartas. Entonces, por ejemplo, vamos a la luna. Y mira, la luna aquí la han puesto como la luna igual, ¿sí ven? Entonces, bueno, la luna generalmente suele ser Piscis porque Piscis es cambiante y como la luna también cambia. Pero bueno, por eso nuevamente repito, dependerá de la escuela de tarot a la que ustedes acudan. Pero está muy bonito, me encanta el libro. Hay un error que tiene esta baraja y eso sí les voy a ir avisando, que es, ellos intercambiaron la posición o el número, más que todo el número de la carta de la rueda de la fortuna y de la justicia. Miren, por ejemplo aquí, eso fue un error de imprenta, ¿ya? Entonces, todos los que compren la primera edición, o sea, la que fue impresa para el 2023, van a encontrar este error, que la rueda de la fortuna, perdón, creo que dije la rueda de la justicia. La rueda de la fortuna aquí está como la carta número 11, cuando sabemos que es la 10. Y la justicia, que debería ser en cambio la número 11, aquí está como la número 10. Si ven, o sea, intercambiaron las cartas, pero esto fue un error de imprenta, no es realmente que lo quieren ver así, sino que fue un error de imprenta. Así que todas las personas que compren esta primera edición van a encontrar ese errorcillo. Entonces, ténganlo pensado, ¿no? Yo sí lo supe antes de comprar esta baraja, yo sí sabía que iba a venir, como quien diciendo, chueca esa posición de las cartas, pero no me importó. Yo dije, no importa, me la compro, porque yo ya me sé igual las cartas y esto del número para mí es irrelevante. Pero yo sé que hay algunas personas que sí es relevante para ustedes, especialmente si alguien que es nuevo, alguien que está recién iniciando a leer tarot, pues sí, yo le diría mejor no te la compres, porque te va a llegar a confundir si todavía no te aprendes bien la posición de cada uno. Pero bueno, vamos a ver en la parte inferior. Miren, es así. Viene como un dibujito, está muy bonito. Y vamos a poner este librito acá. Y vamos a ver ahora sí las cartas, que yo sé que quieren verlas, están que mueren por verlas. Mentira, no. O quizás sí, no lo sé. Vamos a ver la parte de atrás, que la parte de atrás, miren, es como un caldero. Si ven, aquí hay un caldero, aquí hay una serpiente. Este caldero está algo con alguna sustancia dentro hirviendo porque bota vapor en medio de las plantas. Y aquí tenemos a estas dos lunas con unas como parecen libélulas, pero en realidad son como polillas. Estas de aquí, estas dos. Y aquí en los costados vemos que hay como la figura de murciélagos. Y es una figura o una ilustración que se repite. Es como un espejismo, como que el caldero estuviese en el borde de algún río o lago que hace que se espejee, ¿no? Entonces, eso nos permite utilizar las cartas tanto al derecho como al revés. Espero que se vea bien en la cámara porque es como un verde oscuro bastante agradable. Es muy, muy bonito, la verdad, me gusta bastante. Y también espero que puedan observar que no es una tarjeta completamente lisa, sino que tiene como que está fabricado en lino o linen, le dicen este tipo de cartas. También vemos que en cuestiones de ser del grosor, está bien, no están ni tan gruesas ni tan finas. Y más que todo es que son bien flexibles. No se percibe como un material malo, ni tampoco se percibe como algo que se va a quedar dobladísimo. Si ven que sí se dobla un poquillo, pero vuelve a su punto. Si lo hacemos así, vuelve otra vez a su punto. Es como flexible, así que sí tienen un poco también de plástico. No son completamente mates, pero sí tampoco completamente glossy, sino como que se quedan en medio, como satinadas. ¿Ya? Entonces están bastante bonitas. Vamos entonces a ver
ahora cada uno de las imágenes y les voy a ir comentando qué me parece. Es de tarot. Ya lo he usado, obviamente, entonces quiero decirles cómo me ha ido en mi experiencia de uso, etcétera. Entonces, aquí tenemos al loco, que se ve súper bonito, está con su perrito. Tenemos al mago. Bueno, aquí sería la maga. La suma sacerdotisa. Esa suma sacerdotisa me encanta, déjenme decirle. Así como que es oscura, como que está en trance. No sé si le ven los ojos, que los tiene en blanco prácticamente. Como que está en trance, literal. Como que algo la ha poseído. Como que está haciendo una sesión de espiritismo ahí con el agua. No sé, me encanta ese de aquí. No sé si ando media darks por el Halloween, pero me fascina. Miren también la emperatriz. Esta emperatriz me gusta porque tiene el cabello negro y la piel un poco más morena. No es la típica emperatriz rubia, blanca. También está embarazada aquí. Vamos a ver el emperador. Miren qué bonito este emperador. Y está sosteniendo también una granada aquí en la mano, miren. Está el hierofante, que es una ancianita, una viejita que está como instruyendo a los niños, está como enseñando a los niños con su sabiduría. Y tiene aquí un libro, que el libro dice Secret Garden, como que es un libro de secretos del jardín. Prácticamente es como una bruja, ¿no? La bruja sabia del pueblo. Los niños también tienen unos libros, están cargados de libros, o sea que están aprendiendo de ella, van a la escuelita con ella. Está lindo, a mí me encanta, por eso a mí no me importó. No me importó que la rueda de la fortuna y la justicia vengan al revés, no me importó. Dije yo, este es mi estilo, este es el tipo de arte que yo disfruto y dije, lo quiero. Aquí está la carta de los enamorados, miren qué bonito. Miren el carro, ay, me encanta este carro, me gusta este color de azul. De verdad que esta ilustradora Natasha dibuja hermoso. Y la mayoría de los decks, o sea, bueno, hasta ahora yo sé que ha sacado 2, que hay un oráculo que ella también tiene, es más o menos costoso, pero el arte es bellísimo, me encanta. Quizás en un futuro le compraré el oráculo para tener sus 2 obras. Miren, aquí la fuerza es en cambio un oso. Pero el oso también, ¿no? El oso generalmente suelen ser mortales también los osos, ¿eh? Cuando se encandilan no hay quien lo suelte. Un garrotazo, te fuiste al otro mundo. Entonces sí nos hablaría un poco sobre ese lado animal, ¿no? Cómo ella controla eso, porque... Y más que todos los osos, cuando están cerca de sus osesnos, son todavía más agresivos. Cualquier cosa hace que saquen su lado más mortífero. Entonces, entiendo por qué aquí lo han puesto como un oso y no tanto a un león. Miren, aquí está el ermitaño. Y tiene aquí unos ratoncitos. Está muy bonita. La ermitaña. Aquí está la justicia. Que bueno, aquí tendría que ir la rueda de la fortuna. Pero bueno, aquí le han puesto la justicia, que es una mujer bien atlética. Se la ve asiática porque tiene los ojos rasgados. Y bastante fuerte, sosteniendo los alimentos, ¿no? Y aquí está la rueda de la fortuna. También está muy bonito. Aquí hay un fauno, unos niñitos, el agua como corre. Todo muy bonito, un loto en medio. Y como les digo, todo el significado está en el libro. También tenemos aquí el colgado. Miren qué bonito ese colgado. El colgado también está en trance. No sé si se logra ver en la cámara, pero los ojos están en blanco. Entonces es como que él está metido en su trance. O bueno, en este caso ella, porque se pareciese que fuese mujer. Mientras está colgado del árbol. Miren la muerte. Me encanta, con aquí las calabazas se ve muy halloweenesco. Miren qué bonita. Y aquí la niña le está ofreciendo alimentos a la muerte. Eso me hace recordar mucho a la Santa Muerte, ¿no? A la Santa Muerte de los mexicanos que le ofrecen, le dan ofrendas, que en el Día de los Muertos hacen todas estas festividades, se ofrecen comida, ¿no? Aquí está la templanza, que es hermoso también. Me encanta que es una mujer de piel oscura. Me gusta eso, que han cambiado muchos personajes. O sea, están incluyendo a varias
se podría decir como razas o colores de piel, etcétera, ¿no? Aquí está el diablo o la diabla. Tenemos la torre. La torre es una casita que han construido en un árbol y que cayó un rayo y los hizo caer, ¿no? Pero lo bueno es que si ven abajo hay estos animalitos y aquí hay una hada que están sosteniendo como una tela que los va a ayudar como colchón cuando los niños caigan. Entonces no les va a pasar nada, van a caer. Es el mero susto. La imprudencia quizás también, ¿no? Y la estrella, hermosa la estrella. Ella está como sintiendo el agua correr y sintiendo a su alrededor, ¿sí ven? Y tiene una estrella fugaz. Tenemos también la luna, me encanta la luna. Está muy bonita. Aquí hay como 2 langostas y la mujer con las manos y los brazos como en símbolo similar a las langostas. El sol. Bueno, aquí tenemos el sol, son 2 niñitos cabalgando. Parece un efecto espejizo, ¿no? Y los 2 están cargando aquí los girasoles y el sol en medio. También se ve aquí un reloj solar. Aquí está el juicio, aquí está la familia, aquí está incluso la anciana. Se ven todos, hasta los perritos, los animalitos, todos. Están atendiendo al llamado. Y el mundo, que están como en pleno baile, como que estuviesen haciendo algún tipo de ritual. Mira que incluso un fauno está tocando su lira. El gatito también está viendo. Y si ven acá abajo, ojalá que se vea, pero se ve acá abajo un círculo de hadas. Y luego vamos por los arcanos menores, que aquí vemos el as de espadas, el 2, el 3. Miren qué bonito. Por eso me encanta el arte de Natasha, está precioso. El 4, el 5, miren, está como la bruja malvada. El 6, el 7 de espadas. Miren, el 8, el 9, estaba durmiendo tranquila y de repente vinieron un montón de abejas a picarla. El 10, aquí lo interesante del 10 es que generalmente en el Rider White es alguien que está boca abajo y que tiene todas las dagas en la espalda, ¿no? Como que esa persona mismo no se mató, pero aquí ella está sosteniendo una de las dagas y se está dando especialmente en el corazón, ¿no? Es como que ella misma lo está sosteniendo y no pareciese que lo está desenvainando de ella, sino como que lo estuviese sosteniendo, no sé. También es cuestión de perspectiva, ¿no? Pero pareciese que ella se lo estuviese clavando a sí misma. Puede hablar de las autotraiciones, de las traiciones que nosotros mismos nos hacemos muchas veces, ¿no? Aquí está el paje de espadas, el caballero de espadas, la reina de espadas y el rey de espadas. También hay que tomar en cuenta que aparecen siempre animales que nos están hablando de los espíritus familiares en la brujería, ¿no? Entonces, pues lo veo bastante completo, me gusta mucho. Vamos con las copas, el 2 de copas, el 3 de copas, el 4 de copas, hermoso, el 5 de copas, el 6 de copas, oh, me encanta, el 7 de copas, el 8, el 9, el 10, el 11, bueno, el 11 digo el paje de copas, que estaba súper bonito, el caballero de copas, la reina de copas, está en su elemento, y el rey de copas. Vamos por los bastos, el as, tenemos aquí el 2, el 3,
el 4 de copas, están en la plena farra. Me recuerda a estos Renaissance Festivals que hay acá en Texas, son muy bonitos. El 5 de bastos, son pajaritos. Están entre todos peleándose por los gusanitos. El 6 de bastos, el 7 de bastos, el 8 de bastos. Este 8 de bastos me encanta, es súper bonito. Miren, pareciesen como que los bastos, como que ella los hubiese lanzado hacia arriba y ahora está con los ojos cerrados, esperando que los bastos caigan y ellas poderlos agarrar, hacer su magia con eso. El 9 de bastos, el 10 de bastos y tenemos aquí el paje de bastos, el caballero de bastos, la reina de bastos con su gatico, el rey de bastos. Vamos con los oros, que es el as de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, que están aquí trabajando arduamente, el 4 de oros, el 5 de oros, el 6 de oros, el 7 de oros. Está leyendo ese tarot también ella. El 7 de oros, el 8 de oros, miren qué bonito, el 9 de oros y el 10 de oros. Mira que han puesto aquí el familiar anciano que aparece también en el 10 de oros con la túnica, ¿no? Con los perros y todo. Y aquí tenemos al paje de oros, que se ven aquí que está estudiando. El caballero, que en este caso parece una mujer embarazada. La caballera de oros. La reina de oros. Y el rey de oros. Se han sido todos, la verdad, el mazo es muy bonito. Lo súper recomiendo. He hecho lecturas con este mazo y son lecturas muy buenas. Bueno, nuevamente es un tarot basado en el sistema Rider-Waite-Smith, así que pues no es que hay mucha ciencia, no, porque si ya sabes manejar ese sistema, pues ya es más fácil entender los significados y todo lo demás. Entonces sí, está muy bonito, se lo súper recomiendo. Espero realmente que les haya gustado este unboxing y reseña del mazo. No se olviden de darle like a este video, like, de suscribirse si les gustaría seguir viendo más reseñas. Y por supuestísimo de seguirme en mis redes sociales. También tengo Instagram, como ven aquí, @astromística.es. Si te gustaría una lectura de tarot conmigo, puedes ingresar a mi página web astromística.com o escribirme aquí a mi WhatsApp, que lo ven que aparece en pantalla. No se olviden que en la caja de descripción van a encontrar todos los links correspondientes a mis redes sociales originales, etcétera, porque pues sí, hay gente que me ha copiado y que se están creando cuentas falsas y que bueno, para que eviten luego caer con estafadores o con personas que vayan a quererles hacer algún daño, ¿no? Entonces todos los links de mis cuentas originales van a encontrarlos en la caja de descripción. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.